Dispónganse, por favor. Reiniciamos con la clase de historia. Adelante, maestro Ricardo. Gracias, profe. Jóvenes, buenos días. ¿Cómo están? Bien, profe. Bien, profe. Eso, con toda la actitud, ¿eh? Eso es bueno. Oigan, sí tienen a la mano su libreta para hacer las anotaciones pertinentes y su guía, ¿verdad? Claro. Sí, Eso. También han estado revisando los temas que les he encargado para que ustedes aquí en estas sesiones externen sus dudas, ¿verdad? Sí. Bien, para todos aquellos que, pues, porque están muy ocupados, no tengan tiempo para hacer la revisión pertinente de los temas, recuerden que estas sesiones se hace una revisión de todo eso que estamos abordando y de aquellas dudas y preguntas que les vayan surgiendo. También necesito que presten mucha atención al desarrollo de esta sesión, a tal grado de que siempre revisen que sus micrófonos estén apagados para que no se sature de sonido estas sesiones. Recuerden que para hacer una mejor participación y más pertinente, enciendan su micrófono. Profe, yo quiero participar y me indica su nombre. ¿Estamos? Traten de no responder por medio del chat porque se me dificulta estar dando la clase, prestarles atención y estar revisando el chat. ¿Entendido? sí. Ok, también cada que haga una pregunta por aquí, me gustaría que encendieran su micrófono para que me corroboren si estamos en sintonía o no. ¿Vieron las películas que les recomendé que tienen que ver con esto del imperialismo, capitalismo, colonialismo o no vieron nada? ¿Me podría repetir el nombre de las películas, por favor? Sí, de la semana pasada les comenté, bueno, hace 2 semanas les comenté que podían observar las películas de Pocahontas, Tarzán, ¿cuál más? La de Napoleón, o sea, para que estuvieran viendo cómo el trasfondo tiene un trasfondo histórico, o sea, tiene que ver con el colonialismo, con el imperialismo, con el capitalismo, cosa que estamos revisando en estas clases. ¿De acuerdo? Eran 3 películas animadas, pero no recuerdo la otra. Era la de Pocahontas, la de Tarzán El y... Dorado. El camino hacia... Ah, mira, esa es la actitud, alumnito. Qué bueno que me apoyas. Sí, el camino hacia el dorado. ¿Revisaron algo sobre la Revolución Francesa? Porque ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. La de Napoleón. Ah, muy bien. ¿Y si vieron las películas o no? Sí. Yo nada más vi video. Bien, no se preocupen, alumnitos. O sea, no es una obligación el hecho de que ustedes vean lo que yo les estoy recomendando. Es simplemente eso, una recomendación para que ustedes entiendan más este tipo de situaciones históricas. ¿Qué revisaron sobre la Revolución Francesa? Ah, y a Profe, los que, ¿Perdón? sí, permítame, a los que no les sirve el micrófono, pues por aquí, o sea, por el chat, ahí sí no hay problema. Ahora sí, ¿los escucho? ¿Puede repetir la pregunta? Sí, ¿qué fue lo que revisaron sobre la Revolución Francesa? ¿qué Porque página es inicia... esa, profe? En la guía. Ah, espérame, déjame revisar. Vienen Por en el favor. bloque, sí, sí, vienen en el bloque 3. Que Ok. la misma De causa fue su consecuencia. ¿Historia universal o historia de México? Estamos en historia, bien, qué bueno que aclares eso también. Estamos en historia universal. Recuerden que vamos una semana y una semana. La semana anterior fue historia de México, en esta ocasión es historia universal. Recuerden que el último contenido que revisamos fue el de la independencia de las 13 colonias e inmediatamente sigue el de la Revolución Francesa. Ok, profe. ¿Ok? Traten de ubicarse en esa parte, estamos en la Revolución Francesa. ¿Cuáles fueron sus A causas? partir de la 477, ¿verdad? Ok, sí, es Sus página causas fueron la 137. pobreza extrema que vivían las diferentes clases sociales. Ok, ya veo que me están dando algunas causas, muy bien. Recuerden que cuando a ustedes les toque revisar algún acontecimiento histórico, analicen el por qué se está desarrollando de esa forma, causas, desarrollo, consecuencias y cómo ha trascendido hasta la actualidad. ¿Estamos? E incluso en una de estas sesiones yo les había preguntado que para ustedes qué era una revolución y muchos me dieron definiciones muy pertinentes de lo que era una revolución. Pero también hay que recordar que una revolución no necesariamente se da por el hecho de la violencia. Puede ser una transformación pacífica, un cambio de alguna forma estable. Causas de la Revolución Francesa. Una de las tantas causas que desarrolló esta revolución fue los gastos de guerra. Ya les había comentado que Francia siempre tuvo un enemigo en Europa, con el cual siempre desarrolló ciertas guerras. ¿Quién era ese enemigo de Francia? Gran Inglaterra. Bretaña. Exacto.
Gran Bretaña, o sea, Inglaterra, porque recuerden que con Inglaterra desarrolló la Guerra de los 7 años y la Guerra de los 100 años. Aunque aquí, qué ironía, cuando inicia la Primera Guerra Mundial son aliados e incluso también son aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que todos estos gastos de guerra, ¿quiénes eran los que solventaban estos gastos económicos? ¿La nobleza, el clero o el tercer estado, el pueblo? El tercer estado. El tercer estado. Obvio, y por eso es esa molestia de que como yo ni siquiera estoy combatiendo, tú estás desarrollando esta guerra y a mí me estás elevando los impuestos para que tú sigas haciendo la guerra a Inglaterra. Despotismo y falta de libertades. Para todos aquellos que no sepan qué es el despotismo, es cuando alguien abusa de su poder o de su autoridad. Y en este caso, ¿quiénes estaban abusando de su poder y de su autoridad? Los franceses. ¿Pero quiénes? No, ¿Quiénes? O sea, sí, eran ¿la franceses, nobleza? pero ¿quiénes? La nobleza. La nobleza. Pero La nobleza. Ajá, exacto, la nobleza. pero en particular, Ya. ¿quién? ¿Quién? Es parte de la nobleza, sí, pero ¿quién es el mandamás de todo La ese- reina de- y el rey. Exacto, el rey y la reina y todo su séquito de nobles eran quienes estaban abusando de su poder y de su autoridad, a tal grado de que el pueblo no tenía libertades, no tenía derechos. Lo que decía el rey era ley. Lujos de la nobleza. Quienes hayan visto la película de María Antonieta, si no, vean, está en Netflix, se van a dar cuenta de todos esos gastos excesivos que hacía la nobleza. Fiestas, reuniones, comilonas, vestidos, peinados, todo ese dinero que se recaudaba a través de los impuestos y de otras situaciones económicas, los gastaban en exceso la nobleza, en todos esos lujos, en todas esas fiestas. Repito, todo esto, a pesar de que no había una amplia comunicación como lo tenemos ahorita a través de redes sociales, a través de diferentes medios de comunicación, el pueblo francés estaba enterado de lo que hacía su rey y de lo que hacía su reina, a tal grado de que se dieron cuenta de que la nobleza estaba contando con ciertos lujos muy excesivos. Porque recuerden, ¿quiénes pagaban todo eso? Pues el pueblo francés. Otra causa por la cual se desarrolla esta Revolución Francesa fue el contraste social. Imagínense cómo iban a tener una nobleza llena de lujos, llena de dinero, pero también iban a tener un pueblo pobre, sin derechos, sin libertades. Era un contraste muy radical, ¿no? Como los de la punta de la pirámide estamental tenían todo, mientras que el pueblo eran quienes pagaban todo eso que tenían la nobleza y el clero. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Vamos recapitulando. No, Revolución profe. Francesa. ¿Por qué inicia? Gastos de guerra. ¿Por qué? Por el despotismo de las autoridades del reino, por los lujos de la nobleza, el exceso en gastos y por los contrastes que se estaban viviendo en la sociedad. Otra causa por la cual se desata esta Revolución Francesa fue por el cobro alto de impuestos, porque ustedes saben que en esa pirámide estamental los únicos que pagaban impuestos era el tercer estado, el estado llano, o sea, el pueblo. ¿Y quiénes conformaban a ese pueblo? Pues los burgueses, los artesanos, los campesinos, agricultores, los que trabajaban en talleres y demás. Por último, alumnitos, errores económicos y financieros. Esto vino a perjudicar letalmente que poco a poco estuviera causándose esto hacia la Revolución Francesa, porque esos errores económicos ni siquiera fueron por parte del pueblo, fueron por parte de todos aquellos que administraban el dinero del reino, pero lo hacían para mal. ¿Para qué? Pues para solventar los gastos excesivos que tenía la nobleza en cuanto a sus lujos, en cuanto a sus fiestas, en cuanto a sus comidas, vestidos y peinados. Y todo eso que hacía el ambiente agradable, pero dentro solamente de la nobleza. Aquí en pantalla se están mostrando entonces las causas por las cuales se da la Revolución Francesa. Alumnos, observen la pantalla. ¿Algunas de esas causas se pueden ver en la actualidad en nuestro país? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Sí. Me gustaría escuchar a alguien. Revisen, son 6 causas en pantalla. ¿Alguna de estas se podría ajustar a la Sí, profe. actualidad, a lo que está viendo? A ver, ¿los escucho?
¿Por qué? Principalmente la desigualdad económica entre las clase alta y clase baja. Un clase baja piensa que los clase alta ganan entre 20,000 a 40,000 pesos, pero en realidad ganan hasta más de 100 pesos. Y los clase alta creen que las clase baja ganan 20,000 pesos o hasta un poco más. Entonces no hay mucha información y hay mucho. Ok, Alberto, e incluso hubo, actualmente es gobernador, no voy a decir ni de qué estado, pero él decía, ¿no? Que le gustaría ganar un sueldito de 50,000 pesos. Es como tú dices, o sea, fíjate la visión que tienen de la sociedad, ni siquiera saben cómo estamos económicamente y cómo eso llega a impactar en lo social. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. En 1788, antes de que iniciara la Revolución Francesa, hubo una severa sequía. ¿Cómo creen que esta sequía vino a impactar en el desarrollo de la Revolución Francesa? Porque así, a bote pronto Porque, usted, a ver, ¿sí te escucho? perdón, porque el pueblo, su mayor alimento, pues sí, su mayor alimento era el pan. Y al haber sequía y no poder plantar trigo, se acabó el pan y no podían comer y estuvieron pues hambrientos. Muy bien, alumna. E incluso, ¿y qué pasaba con el poco pan que había? Pues, ¿Era más, era más barato o más caro? Sí, más caro. Más caro. Ok, ¿y quiénes eran los únicos que podían consumirlo? Comprarlo y consumirlo. la La nobleza y el nobleza clero. noble. Ok, e incluso se dice que hubo una frase que dijo la esposa de Luis XVI, María Antonieta, que si el pueblo no tiene para pan, que coma pastel, pero esa frase tal cual no tiene veracidad, porque no tiene sustento real de quien lo dijo, porque incluso se dice que fue un religioso quien mencionó esa frase, pero fue en otras administraciones. Pero sí refleja un poco de la situación que se estaba mencionando. Una severa sequía, fíjense cómo lo natural puede también impactar en el desarrollo de una cultura, de una civilización, en este caso, de una revolución. En mayo de 1789 se reúnen los Estados Generales. Este personaje que aparece ahí, bueno, el nombre de este personaje, Jacobo Necker, fue el que convocó a los Estados Generales y les dijo, a ver, la situación financiera en Francia está de la patada. No tenemos dinero debido a todo lo que hace la nobleza con el dinero. Una solución que yo les planteo es, vamos a cobrarles impuestos también a la nobleza y al clero. ¿Qué creen que opinaron? No, Estaba mal. no querían. O sea, la nobleza y el clero dijeron, oye, tú Jacobo, estás loco, ¿qué? Yo no voy a estar pagando por lo que estoy consumiendo, ¿no? Que pague el pueblo, para eso es pueblo, para eso está trabajando, ¿no? ¿Sabes qué? Te me retiras, tú ya no trabajas o ya no estás bajo mi mando. Jacobo Necker estuvo del lado del Estado llano, a tal grado de que cuando se entera el pueblo francés de que Jacobo es hasta cierto punto despedido por el monarca Luis XVI, empieza a levantarse en armas porque decían, este es el único que de alguna forma se está preocupando por nosotros, porque algo histórico que hizo Jacobo Necker fue mostrarle al pueblo francés el presupuesto de Francia, o sea, el estado financiero de Francia. Dijo, ¿saben qué? No tenemos dinero y es debido por esto, pero una solución es cobrarles impuestos a la nobleza y al clero. Y pues estos no quisieron, así que lo despidieron. Y tiempo después, pues, ¿qué fue lo que ocurre? Que el 14 de julio de 1789 inicia la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla, que era una prisión en la cual estaban ciertos reos que habían sido castigados de manera injusta, los liberaron para que fuera más gente a levantarse en armas en contra de la monarquía de Luis XVI y María Antonieta. Me gustaría que se aprendieran esta fecha, los mitos. 14 de julio de 1789 inicia la Revolución Francesa. Es una fecha muy fácil de aprender, ¿eh? E incluso ya se dieron cuenta en el año. ¿Qué tiene de peculiar el año? Que va 7, 8, 9. Exacto, 1, 7, 8, 9, 14 de julio, inicio de la Revolución Francesa. Y ya se dieron cuenta que el mes coincide con el de la independencia de las 13 colonias inglesas. ¿Qué fecha se dio? Pueden revisar sus apuntes, ¿eh? Y si lo tienen en la mente, pues qué mejor.
¿Cuándo se da la independencia de las 13 colonias? De 1775 a 1786 o 4 de julio. 1785. Te faltó un año, alumnito, me dijiste bien. Fue 1776, 4 de julio de 1776. Por eso es bueno, alumnitos, que tengan a la mano sus apuntes, porque saben que su profe es bien preguntón y conforme se vaya desarrollando esta sesión, se van a estar vinculando con otros temas que ya hemos revisado. Por ejemplo, aquí en pantalla estamos observando los años 1788, 1789. ¿Esos años en qué siglo entran? ¿O qué siglo es? Siglo XVIII, ¿Por qué siglo XVIII? porque empieza en 1701 y termina en el 1800. Eso. Les digo, alumnitos, estas sesiones ustedes las hacen, con sus respuestas, con sus preguntas, con sus aportaciones, no yo. Bien, alumno. Ahora, ya iniciada la Revolución Francesa y avanzada algunos días, los franceses se reúnen y empiezan a redactar la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y aunque no lo crean, este documento es el precursor de los derechos humanos en la actualidad, de lo que se viene manejando de forma nacional e internacional. Y yo sé que mis alumnitas atentas a este recuadro van a decir, profe, yo ahí estoy leyendo Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Qué pasó con las mujeres? ¿Qué creen que ocurrió? Pues siguieron igual. Porque muy liberales en esto de la Revolución Francesa, pero entonces, ¿y las mujeres? Porque ahí claramente dice Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Y de la mujer? ¿Y de la ciudadana? ¿Qué ocurrió? ¿Qué creen que ocurrió? Pues no les importó, en pocas palabras. Hasta cierto punto, al principio no, pero hubo una mujer que levantó la voz y dijo, oigan, nosotros como mujeres también somos ciudadanas, exigimos una igualdad de derechos. Y en 1791, tiempo después de iniciar la Revolución Francesa, en 1791, las mujeres también redactaron y declararon lo universal de los derechos de la mujer y de la ciudadana. Repito, porque estaban exigiendo igualdad de derechos. Si ya iban a hacer un cambio en Francia, pues bueno, que el cambio fuera total. Y esta mujer fue quien levantó la voz e hicieron esta redacción de la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Repito, alumnitos, todo lo que estamos viviendo en la actualidad tiene su origen en el pasado, nada más es cosa de hacer una revisión pertinente. No crean que se dio de la nada. Muchos de ustedes nacieron ya con muchas libertades y derechos, pero fue un proceso muy violento, así como lo estamos revisando. Bien, antes de pasar esta parte, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación? No, profe. Ok. Ya iniciada la Napoleón Revolución hizo Francesa. una, Ajá, te escucho. que Napoleón hizo una como norma, no recuerdo muy bien, que igual aportó mucho a esto. Sí, es el Código Civil o el Código Napoleónico. Ahorita al final vamos a revisar un poquito de eso. Jóvenes, todo lo que estaba ocurriendo en Francia en ese tiempo, sus países vecinos lo estaban viendo mal, porque estaban viendo que estaban quitando ya a una monarquía en Europa y dijeron, no, vamos a ponernos listos, tenemos que unirnos en contra de Francia, porque estas ideas que se están aplicando ahí no nos va a convenir que sigan estableciéndose, a tal grado de que los reyes franceses, Luis XVI y María Antonieta, deciden escaparse de Francia y buscar asilo en algún país vecino. ¿Pero qué creen? Que los descubrieron y los encerraron. Tiempo después, este personaje, el nombre del personaje que aparece en pantalla, que es Maximiliano Robespierre, enjuicia a Luis XVI y ¿qué creen? Que lo manda a ejecutar en la guillotina. Este personaje llamado Maximiliano Robespierre fue conocido como el Incorruptible. ¿Por qué? Porque era muy derecho en cuanto a su ética y moral. Él no permitía que ese tipo de situaciones corruptas llegaran a corromper a una persona. Por eso se le conoce como el Incorruptible. Era muy recto en su forma de ser y hacer. Y junto con su grupo de jacobinos, manda a enjuiciar y a ejecutar en la guillotina a Luis XVI. Cuando
lo manda a enjuiciar y a ejecutar el 21 de enero de 1793, muriendo a los 39 años. Algo así como lo que aparece en pantalla. Esto fue lo que hizo Maximiliano Robespierre a Luis XVI. ¿Y qué creen que le pasó a su esposa, a María Antonieta? Le cortaron la cabeza. Al igual que a su esposo, lo enjuician y la ejecutan en la guillotina, pero ella tiempo después, el 16 de octubre de 1793, también muere bajo la cuchilla de la guillotina. E incluso, como se los había mencionado en la última sesión, quienes puedan observar la película de Napoleón, así abre, con la ejecución de María Antonieta y cómo sostienen su cabeza y se la muestran al pueblo francés. Como dato curioso, la guillotina fue creada durante esta revolución y se dice que es una muerte hasta cierto punto que no duele, pero pues no sabemos, ¿verdad? O sea, pero dicen que es tan rápida, tan efectiva, que no se siente dolor. ¿Qué creen, alumnos? Ya no estando en los monarcas Luis XVI y María Antonieta, se desata una etapa del terror encabezada ¿por quién? Por este personaje que les dije que era el incorruptible, Maximiliano Robespierre. Porque recuerden que lamentablemente el poder absoluto corrompe absolutamente. Este personaje crea el Comité de Salvación Pública. ¿Para qué lo crea? Para todos aquellos que eran enemigos de la Revolución Francesa. ¿Sí? A ver, ¿sí te escucho? ¿Por qué crearon la guillotina? O sea, ¿era para un bien o para un mal? Pues mira, yo te puse dos ejemplos aquí. ¿Cómo los ejecutaron por medio de la guillotina? ¿Tú crees que fue para bien? No, es que en realidad no fue para el bien porque la guillotina era para matar a la persona que hizo algún mal. Ok, ¿cómo te O llamas, alumno? Santiago, Mira, Santiago, si tú eras parte del grupo de Robespierre, pues tú vas a decir, no, pues sí estuvo bien, que fue creada para ejecutar a la gente más rápido y ejecutamos a dos personas que le estaban haciendo daño al pueblo francés, María Antonieta y Luis XVI. Eso pensarías si estás del grupo de los jacobinos encabezado por Maximiliano Robespierre, pero si tú eras parte de la nobleza, pues obvio lo ibas a ver mal. Ay, mira, este loco está mandando a ejecutar a todos en la guillotina simplemente porque no queremos perder nuestro dinero, no queremos perder nuestros derechos, nuestros privilegios. Dependiendo del grupo al cual pertenecieras, pues obviamente lo ibas a ver bien o mal. Pero tú como ser humano dices, creo que ese tipo de situaciones no tuvo por qué haberse vivido. ¿O no, Santiago? y profe, O sea, si estás viendo que en esto de la historia no hay blanco y negro, o sea, hay partes grises también en las cuales tú te tienes que poner a pensar, ¿estuvo bien? ¿Estuvo mal? Y la pregunta más importante, ¿por qué? ¿Sale, Santiago? sí, profe. Ok, retomo. Este personaje Robespierre encabeza el Comité de Salvación Pública y todo aquel que se viera sospechoso y que estaba en contra de la Revolución Francesa, pues ¿qué creen que le pasaba? Lo encerraban, lo enjuiciaban y lo ejecutaban en la guillotina. Robespierre se volvió loquito, loquito de poder, porque decía, todos están siendo sospechosos, todos están en contra de la Revolución Francesa, hay que aniquilarlos porque entonces no vamos a poder establecer nuestras ideas en este país. Si ya quitamos a Luis XVI y María Antonieta, pues bueno, vamos a quitar a todos aquellos que piensen como ellos. Por eso a esta etapa se le conoce como la época del terror, porque se desató una ola de asesinatos por medio de la guillotina. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Este personaje que está apareciendo en pantalla es Robespierre, Maximiliano Robespierre. ¿Cómo creen que murió? En la guillotina. En la En la guillotina, ¿por guillotina. qué? Pero ¿cómo va a ¿En la morir en la guillotina? guillotina el que era el jefe del Comité de Salvación Pública? ¿Cómo creen que se dio eso? Porque se rebelaron porque, si no mal recuerdo, él, o sea, lo estaban acusando que estaba matando a personas inocentes y lo acusaron a él y le dijeron, a ver, pues tú vete a la guillotina y él no quiso y se intentó matar antes de que fuera por la guillotina, pero no se pudo y al final murió por la guillotina. Jimena, ¿verdad? Sí, Ok, Jimena, acabas de dar un dato muy importante. Cuando Robespierre
se ve ya encerrado de que ya no puedo librar esto, se encierra en un cuarto, toma una pistola, se la coloca debajo de la mandíbula y se da un disparo. Y obvio no murió, simplemente se destrozó la quijada, la mandíbula. Lo curan, lo encierran, lo enjuician y lo mandan a la guillotina. Recuerden que el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Sí? Qué curioso que este personaje que mandó a guillotinar a varias personas terminó tomando el mismo destino, pero antes quiso suicidarse, no le salió, lo curaron, lo prepararon y ahora sí, vamos a ejecutarte. Sí, Jimena, tienes razón, es correcto. Ahora, profe, pero si ya no está, profe, el que encabezó la revolución, ya no está Luis XVI, ya no está María Antonieta, entonces ahora, ¿qué pasó con esto de la Revolución Francesa? Ah, pues ahora toma el mando de la Revolución Francesa el directorio. Este directorio, a final de cuentas, iba a establecer lo que se estaba planteando al principio de la revolución, que Francia se convirtiera en una república democrática, que las viejas prácticas absolutistas ya se erradicaran del país y tenían que fortalecer lo que era su economía, pero no tomaron en cuenta que un militar francés muy inteligente estaba tomando un papel muy importante dentro de esta revolución. ¿Cómo se llamó ese personaje? Napoleón. Napoleón Bonaparte estaba adquiriendo poder político dentro de esta revolución francesa, a tal grado de que él, junto con otros personajes políticos, dijo, vamos a disolver el directorio y ahora vamos a fundar el consulado en el cual, junto con otros dos, vamos a mandar. Y estuvo controlando Francia junto con otras dos personas, pero tiempo después también dijo, oigan, ¿y si me convierto en emperador? Y esto ocurrió en 1804. Napoleón se convierte en emperador de Francia. Pero aquí, dos preguntas, alumnos. Si durante mucho tiempo Francia estuvo peleando para quitarse el yugo de una monarquía, ¿por qué creen que al final tuvieron un emperador? O sea, Napoleón. Otra pregunta, si los países vecinos de Francia estaban en contra de que se establecieran este tipo de ideologías en ese país, ¿por qué cuando vieron que retomaron el sistema de gobierno de un imperio por parte de Napoleón, por qué siguieron atacando a Francia? Si ya no estaban con esas ideas de establecer una república. Porque Napoleón se estaba volviendo muy poderoso. Aparte de que se estaba volviendo muy poderoso, Napoleón era un personaje ilustrado. Si ustedes recuerdan el tema de la ilustración, ustedes deben de saber que la ilustración fue un movimiento ideológico y cultural en el cual ponía en el centro al ser humano y despertaba el uso de la razón. Napoleón era de esos personajes que decía, si queremos avanzar, debemos de darle al ser humano las herramientas necesarias, pues para que entienda su contexto, para que entienda su vida. Y es por eso que cuando los países vecinos se enteraron de que ahora estaba gobernando Napoleón, pues dijo, no, tenemos que hacerle la guerra porque él trae ideas liberales y que quiere establecerlas no solamente en Francia, quiere establecerlas en toda Europa. Y aquí se ve que la revolución dejó como resultado la igualdad civil, promovida también por Napoleón, la administración de las finanzas. Ya tenían ciertas personas establecidas ahí para que las finanzas, la economía estuviera estable, la educación en manos del Estado, ya no de la iglesia, sino del Estado, y el desarrollo del comercio y la prosperidad industrial. Todo esto, alumnitos, fomentado, apoyado por Napoleón Bonaparte. Ahora, ¿creen que a las monarquías vecinas les convenían que estuvieran cerca de ese tipo de ideas? ¿Sí o no? ¿Por qué? No, porque les convenía seguir teniendo a su gente como ellos querían y como con la mente que ellos querían. ¿Verdad? O sea, no nos conviene esto, porque nos va a perjudicar y en nuestros países también pueden levantarse el pueblo en armas y causar revoluciones y quitarnos del poder y quitar nuestros privilegios. Fíjense cómo todo esto es causa y consecuencia. Es como tirar la primera ficha de dominó en una larga fila de piezas de dominó. Bien, Jimena, ¿alguien más? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún aporte? ¿Están tomando nota? Profe, Sí, te escucho. ¿por qué los
bueno, los mandaban al jurado. A ver, otra vez. No, se escuchó entrecortado. Sí, los mandaban al jurado. Ah, porque a final de cuentas no podían ejecutarlos directamente, tenían que hacerles un juicio para ver si sus acciones realmente valían la pena de ser llevados a la guillotina o solamente de hacerles un castigo menor. Tenían que enjuiciarlos. Pero normalmente eran juzgados por su clase social. Exacto. Y más que por tu clase social, por tu forma de pensar, si estabas en contra de esas ideas liberales o estabas a favor. Este personaje que están observando, pues es Napoleón. El cuadro se llama Napoleón cruzando los Alpes. Está muy bonito, ¿verdad? Ese es Napoleón. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, profe. No, profe. ¿Seguros? Seguros. Porque ya les había comentado que su profe es bien preguntón y ya para realizar esta última parte les voy a hacer algunas preguntas. Espero que estén prestando atención, que estén tomando notas, que tengan a la mano su guía, pues porque todo eso se les va a preguntar al final. ¿Estamos? Consecuencias de la Revolución Francesa. Pero antes de revisar el primer punto, alumnitos, después de que Napoleón se instala como emperador de Francia, pues empiezan a establecerse ciertas ideas que iban a transformar no solamente Francia, sino también parte de Europa. Y a esta etapa de la historia se le conoce como revoluciones napoleónicas o guerras napoleónicas. ¿Estamos? Consecuencias de la Revolución Francesa. ¿Quién me lee la primera? Triunfo del ¿Qué dice pueblo el primer? primero. Ok, otra vez, fuerte. Triunfo del pueblo oprimido. Muy bien, triunfo del pueblo oprimido. Ese es un ejemplo de cómo el pueblo cuando se organiza puede cambiar gobiernos. Lamentablemente fue de una forma violenta, pero el cambio se hizo. Bien, ¿quién me lee el segundo? Yo, Un alumno. A ver, sí, te escucho. reformas liberales. Reformas liberales que poco a poco se fueron aplicando en Francia a tal grado de ya establecer un equilibrio para toda la Francia. Y por último, Yo, Motor ideológico para los movimientos de independencia en América. tanto la independencia de las 13 colonias como la Revolución Francesa fueron modelos para que lo que ocurrió en América con las independencias de la Nueva España y de Portugal tuvieran una base ideológica para fomentar este tipo de revoluciones. No crean que nada más de que, ay, hoy me desperté, voy a hacer una revolución. No, es la acumulación de muchas ideas, de muchas circunstancias, de muchas causas que a tal grado pues llegan a desatar este tipo de revoluciones o cambios. ¿Estamos? Bien. Antes de abordar el tema de la revolución industrial, algunas preguntitas. Si tienen fallas en su micrófono, pues pueden escribirlas en el chat. ¿Estamos? Primera pregunta. Díganme dos causas del inicio de la Revolución Francesa. Dos causas. El Aumento de impuestos y gastos de guerra. financiamiento de guerra. Muy bien, gastos de guerra ahí. ¿Qué más? Falta de libertades. Muy bien. Ahí está. Desigualdad social. Es muy bien. Muy bien. ¿Pobreza? Eso, muy bien. Pero cuando den la respuesta, traten de ser un poquito más específicos. ¿Pobreza de quién? ¿Por parte del clero? ¿Por parte de la nobleza? ¿O por parte del pueblo? De la nobleza Por y parte del... del pueblo, Por ¿no? parte de la nobleza, Ok, profe. por parte del pueblo. Contrastes sociales. Muy bien, Sí. muy bien, jóvenes. Ahora, díganme, ¿quiénes? Muy bien, gastos, también estoy leyendo en el chat, gastos de guerra y errores económicos y financieros. Muy bien. Díganme, ¿cómo se llamaron los dos monarcas franceses que les tocó vivir esta revolución? ¿Cómo se llamaron los monarcas franceses guillotinados? María Antonieta y Luis VI, creo. 17. Les faltaron 10 y se pasaron por uno. ¿Luis qué? 16. Eso. Luis XVI. Díganme, ¿quién encabezó este movimiento de Revolución Francesa?
Maximiliano Robespierre. Muy bien, muy bien. ¿A qué se le conoce como la época del terror? Al dictado del mismo. A ver otra vez. Al dictado de Maximiliano Robespierre. Pues a la dictadura de Maximiliano Robespierre, pero en sí, sí, tienes media respuesta, pero ¿qué fue lo que ocurrió durante esa época del terror? ¿Salían todos disfrazados como Halloween? ¿Por eso era de terror? ¿O por qué se le llamó del terror? ¿Qué ocurrió en esa Porque etapa? encerraban y ejecutaban a los que iban en contra de las ideas liberales. Eso, alumno, muy bien, muy bien. ¿Qué personaje militar toma mucha relevancia durante esta revolución a tal grado de que se convirtió en emperador de Francia? Napoleón Bonaparte. Ah, muy bien. Díganme dos consecuencias del establecimiento de Napoleón como emperador. ¿Qué fue lo que hizo? Guerras napoleónicas. Muy bien, sí, a esa etapa, las guerras napoleónicas, sí, te la hago válida. Dime otra. ¿Qué fue lo que hizo ya instalado en el gobierno? Pues podría ser también lo del, de la ley napoleónica, algo así. Ajá, el Código Civil, sí, muy bien. Y algo muy importante y que tendrían que relacionarlo con lo que ustedes están haciendo, llevó la educación a manos del Estado, ¿sale? Porque recuerden que antes la educación estaba en manos del clero, en manos de la iglesia. Cuando este personaje llega al poder, lo primero que hace es quitarles ese monopolio de la educación y establecerla al Estado. Bien, jóvenes, qué bueno que están siendo participativos, están prestando atención, leen la información de la guía y están tomando anotaciones. El siguiente tema es revolución industrial. ¿Cómo creen que se dio esta revolución industrial? ¿Fue una guerra entre las máquinas? ¿También las estaban guillotinando porque no tenían privilegios y libertades y pagaban impuestos? ¿Cómo creen que se dio esta revolución industrial? Porque ya les había comentado que la palabra revolución, lo primero que nos llega a la mente es un acto violento, pero también les había comentado que no siempre es un cambio violento. ¿Cómo creen que se dio esta revolución industrial? ¿Cómo inicia? ¿Por qué inicia? Se dio por medio de distintos descubrimientos para poder progresar. Eso, para que pudiera progresar, ¿quién? La industria en general. Ok, ok. ¿Y cuál era la base para que esto se pudiera dar? ¿La creación de qué? ¿De nuevas máquinas? Eso, de máquinas, muy bien. E incluso aquí nos está diciendo que la revolución industrial inicia a finales del siglo XVIII y se extiende hasta el siglo XIX y que incluso hay diferentes etapas de esta revolución industrial e incluso se ha llegado a llamar como segunda y hasta tercera revolución industrial, pero es como ustedes lo están apuntando, es cuando el ser humano busca un progreso al crear las máquinas para facilitar su trabajo, para generar más dinero, para llevar los productos a más población. Y recuerden que todo esto de la revolución industrial tiene una base también ideológica, que es el capitalismo y el liberalismo, fomentado por quienes, por los burgueses. Recuerden que con estas revoluciones, la clase social burguesa poco a poco está tomando el poder, quita a los reyes, quita a los monarcas, pero para ellos colocarse ahora en la punta de la pirámide, pero ya no como reyes, ya no como monarcas, ahora como presidentes. Todo esto fue fomentado por los burgueses y su poder tanto político como económico, que poco a poco lo fueron adquiriendo a través del tiempo y a través de las diferentes revoluciones. Y en pantalla, ¿qué es lo que se está mostrando? ¿Es el dibujo de qué? De lo que inicia toda esta revolución industrial. ¿Qué es? Una máquina de vapor. La máquina de vapor. Muy bien. ¿Y alguien sabe quién la inventó? Espéreme, profe, lo voy a googlear. ¿Quién inventó la máquina de vapor? Ahí está. ¿Quién fue? Teniendo la información a la mano, teniendo un acceso muy rápido, jóvenes, quien inventa este aparato fue James Watt. Bien. ¿Quién me lee el título de lo que se está presentando? Momentos fundamentales del capitalismo. Muy bien. Aquí se nos está presentando tres etapas de lo que es el capitalismo. El capitalismo mercantilista, el capitalismo industrial, que es lo que estamos revisando, y el capitalismo contemporáneo. ¿Quién me lee el capitalismo mercantilista? Este primer párrafo.
A ver, te escucho. ¿Cuál es tu El nombre? cap- Alexander, Alexander, te escucho. el capitalismo mercantilista surge de la Edad Media y perdura hasta los finales del siglo XVIII. El mercantilismo fue el modo de producción basado en la acumulación de metales preciosos, principalmente oro y plata, en el control económico y Estatal. ¿Está Alexander? E incluso esta primera parte, alumnos, se relaciona con el tema del descubrimiento de ese territorio, porque recuerden que hubo un tiempo en el que Portugal y España se repartieron el mundo y estos nuevos territorios que estaban conquistando era lo primero que estaban buscando, los metales preciosos como el oro y la plata. ¿Quién me lee el capitalismo industrial? ¿Los escucho? ¿Capitalismo industrial? Yo, profe. El capitalismo Ajá, te escucho. industrial Después de la revolución industrial que se prolongó hasta la depresión económica que duró de 1873 a 1879. Se identificó con el lema no se alcanza a ver, la Ajá. CESFAIR, que significa dejen hacer. En esta etapa también se ubica el imperialismo, sistema que se hablará más adelante. Muy bien, alumnito. En esta parte hay dos palabras muy importantes, el dejen hacer y el imperialismo. El imperialismo es otra etapa del capitalismo, porque en este capitalismo industrial se le está dando prioridad a esos países capitalistas que puedan fomentar lo que es la industria y pasan al siguiente nivel, que es el imperialismo. Ojo, este imperialismo no tiene que ver nada con la forma de gobierno imperialista, o sea, cuando gobierna un emperador, no. Este imperialismo se refiere a los países capitalistas industriales. Ahorita lo vamos a revisar. Y por último, el capitalismo contemporáneo se ha desarrollado en distintos momentos, desde el estado benefactor keynesiano hasta la globalización actual. Liberalismo económico. ¿Qué es esto del liberalismo económico? Pues es una corriente doctrinaria que nace en los siglos que se están presentando y que poco a poco se va desarrollando hasta el siglo XIX, en donde la esencia es que el Estado no puede intervenir en el desarrollo de la vida económica de un país. Pero esto tiene su lado positivo, pero también tiene su lado negativo y se puede observar en esta imagen. ¿Quiénes son los tres personajes que aparecen en la imagen? Gobierno, los ciudadanos y la banca. Muy bien. Gobierno, ciudadanos y banco. Bien, ¿Y ya banca? identificamos al gobierno, a los ciudadanos y a la banca. Aquí nos está diciendo que en este liberalismo económico el Estado no tiene ninguna intervención, simplemente debe de funcionar como un árbitro para que todo esto se vaya desarrollando de forma equilibrada. Pero en la imagen, ¿cuál es la actitud del gobierno? Del Estado. ¿Cuál es la actitud? ¿Qué está haciendo? No hace nada. E incluso, ¿qué está haciendo? Está durmiendo, ¿no? No está viendo lo que está ocurriendo en su estado. ¿Cuál es la actitud de la banca? Está robándole el dinero a los ciudadanos. Ah, muy bien. ¿Y los ciudadanos quiénes somos? Lo que estamos sufriendo. Pues todos nosotros, ¿no? El pueblo. Por eso les mencionaba que este liberalismo económico tiene sus lados positivos, pero también sus lados negativos. Y aquí se está observando que cuando el gobierno, el Estado realmente no hace una supervisión de la vida económica de su país, pues la banca y todos esos propietarios particulares, pues pueden aprovecharse de los ciudadanos, o sea, del pueblo. Pueden incrementar el precio de los productos, pueden escasear los productos, pueden inflar la canasta básica y si no hay una regulación, una vigilancia por parte del gobierno, pues bueno, ¿quiénes acaban sufriendo? Los ciudadanos, o sea, el pueblo. Y ya saben que cuando el pueblo se harta, ¿qué es lo que hace? ¿Se revela? Ah, se rebelan, muy bien. Y entonces, ¿por qué los mexicanos en la actualidad no nos hemos rebelado? Porque no nos conviene. ¿Verdad? Porque siendo consciente dices, bueno, sí me conviene rebelarme, tengo esto, me falta aquello, pero sí me conviene. E incluso en la actualidad hay más, pues hay más medios para manipular la información y de alguna forma manipular a la gente. ¿Entendido, alumnos?
Sí, profe. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No. No, ¿Seguros? profe. Ok. Jóvenes, ¿qué creen? Bueno, afortunadamente para ustedes la sesión ha terminado.